Televisa presenta. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Encuentro de Ideas. Soy Edgar Molina y estaré acompañándoles en esta ocasión. Seguimos todavía en la celebración por el 319 aniversario de la fundación de nuestro Hermosillo querido de la capital del estado de Sonora. Y hoy tenemos un invitado especial aquí en el estudio porque hay mucho todavía que contar sobre la gran historia de esta bendita ciudad. Se encuentra con nosotros un historiador que usted ya lo conoce, viejo conocido de esta casa televisora de Televisa Sonora, y vamos a ir a un andanar de historias, de anécdotas, de fotografías, de imágenes desde los inicios de Hermosillo hasta hoy en día. Mucho que contar en estos próximos 60 minutos. Vamos a este recuento de la historia de nuestra ciudad. Bienvenidos a Encuentro de Ideas. Gracias por vernos. A nombre del staff, el incansable staff que se encuentra con nosotros esta misma noche aquí en el News Center de Televisa Sonora, les damos la bienvenida y saludos también a la gente que nos ve en la retransmisión en cadena estatal a través de Canal 5, Canal 9, el sábado muy tempranito. Un fuerte abrazo a todos los municipios a los cuales llegamos a través de esta señal. A la gente que también nos sigue a través de redes sociales, muchísimas gracias por ello. Estamos con el hashtag Encuentro Ideas en Twitter, @Edgar Molina S a su entera disposición. Y esta noche, como le platicamos, seguimos de fiesta aquí en nuestra ciudad con el 319 aniversario de fundación de Hermosillo, y se encuentra con nosotros el historiador Alberto Pérez Nájera, que usted ya lo conoce. Si usted es fiel seguidor de Qué Gusto, lo ve de manera recurrente en este espacio y ya había estado con nosotros aquí en Encuentro de Ideas, y le agradezco mucho que esté con nosotros, historiador. Don Alberto, qué gusto saludarlo esta noche. Muchas gracias, Edgar. Pues aquí agradeciéndote que me hayas invitado una vez más. Te comentaba hace rato que hace un año estuve aquí y precisamente fue el año de mi cumpleaños. Y pues ahora estamos de nuevo aquí con todo el auditorio. No, y encantadísimos y felicitaciones anticipadas, porque precisamente el 31 de mayo es su cumpleaños, nos menciona. Y don Alberto, hay muchísimo que contar. Nos quedamos todavía con ese sabor, esas ganas de seguir conociendo más de la historia de Hermosillo desde los orígenes que en estos momentos han encumbrado nuestra ciudad. Así es. Pero antes de empezar, te quiero regalar este libro. Ah, mire, muchísimas gracias. Para que lo disfrutes ahí en familia. Y son pequeños pasajes que vienen de esta plática. Ajá, ¿no? Una historia digna de contarse, precisamente, que es Hermosillo, ¿no? Sí, aquí viene un baúl también. Ajá. Ah, muchísimas gracias. Es un baúl ahí que viene del recuerdo. Excelente. Donde vienen fotos y postales. Ya salí con premio aquí precisamente aquí en el Encuentro de Ideas. Hombre, muchísimas gracias, don Alberto. Así pues aquí lo vamos a tener encantadísimos. Y bueno, pues parte de lo que ha sido documentar la historia viva de nuestra ciudad, ¿no? Así es. Sí, fíjate que sí, mira, pues ahorita que vamos a empezar con este blog número 1, yo te podría decir que a lo largo de la historia, desde que Hermosillo se fundó en 1700, pues hemos tenido, vamos a decir, que se han sentado en la silla del poder 130 presidentes municipales o alcaldes municipales a lo largo y ancho de la historia, y también se han sentado otros tantos, pero que son gobernadores. Entonces, así que la historia de Hermosillo arranca con esas gentes que también hicieron historia, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que todo esto tiene eslabones perdidos para contarlos, ¿no? En este caso, ahorita estamos viendo la foto que estamos viendo ahí, y que la historia tiene diversos propósitos y por ende puede ser leída, interpretada con diversas maneras y a través de múltiples ojos. Esto lo dijo Luis González y González, que era un historiador contemporáneo. Y pues ahí puse yo que es el Pitiquín de Pimas de Cocomacaques, que colindaba lo que hoy es la Sauceda, el vaso del vertedor de la presa, y teniendo por el norte a los cerros del Ranchito y el Mariachi, y por el sur la serranía de la Iglesia Vieja, y al poniente los llanos de la costa, y lo que es al oriente las juntas de los ríos que eran de San Miguel y del río Sonora, y el Arroyo Blanco también, ¿no? Pues en este paraje se asentaron los indígenas mucho antes de que llegaran aquí los españoles, porque ellos cuando llegan aquí se creían dueños de estas tierras, que es lo que vamos a platicar, ¿no?
Entonces aquí esta foto la tomé hace rato para darnos una idea de foto, muy bonita foto, está tomada más o menos como que estás viendo del Pitiquín de Pimas de Cocomacaques hacia el Cerro de la Campana, lo que va a ser luego la ciudad, ¿no? Pero yo me imaginé esto que digo que hace 319 años, como si fuera un parpadeo en el tiempo. Y si nuestro vigía, el milenario Cerro de la Campana, pudiera hablar sobre este suceso que les platico, pues otra historia que contar sería. Quizás nuestros ancestros encaramados en la cumbre del Cerro de la Campana, pues dieron aviso a los gobernadores y justicias de esta ranchería, pues golpeando las piedras unas con otras, ya que estas producían un fuerte sonido como campana que se escuchaba fuertemente en todo el Valle del Río, ¿no? Entonces, de esta manera se enteran que están a punto de arribar una escuadra de 15 soldados o más que venían de la parte norte del Pitiquín. Así le llamaban pues las etnias Pimas, Seris y Yaquis, y ópatas que se refugiaban desde tiempos remotos en este hermoso paraje, ¿no? Así que cuando pasaron los primeros españoles, Edgar, por las confluencias de los ríos que son el río San Miguel y el río Sonora, este paraíso, como te dije ahorita, ya era un refugio de diversas etnias naturales que teníamos aquí. Pues a partir de ese momento, la conquista española desestructuró, vamos a decir, a la población india. En estas tierras lejanas del virreinato, los españoles la empezaron a llamar como tierra de guerra viva. Le empezaron a llamar tierra indómita, tierra incógnita, tierra de nadie, porque vivir en Sonora significaba habitar en tierra de guerra contra los indígenas, que peleaban no de acuerdo con las reglas europeas, sino mediante asaltos por sorpresa que eran ejecutados por pequeñas partidas con acciones muy violentas, ¿no? Entonces Hermosillo pues no puede ser entendido sin tener en cuenta la resistencia indígena y los españoles pues en su presidio, ¿no? Porque hay que recordar que desde el primer hombre blanco que llegó a pisar estas tierras salvajes del Septentrión y fincó los primeros presidios militares, la vida de los naturales cambió para siempre. Ahí tenemos una foto donde estaba el Pitiquín de Pimas de Cocomacaque, es en la presa, ¿no? La presa. Exactamente. Entonces la espada y la cruz fue la vida habitual de estas nuevas tierras que los españoles imaginaron suyas por el solo hecho de haberlas descubierto, y el de los indígenas por atesorar sus tierras ancestrales, ¿no? Y así los españoles veían a los indígenas rebeldes como un fastidio, y los conquistadores le ofrecían aceptar voluntariamente el reinado de la corona y pacificarse, ya que de lo contrario se le declararía la guerra abiertamente. Ahí tenemos al alférez Juan Bautista de Escalante, que ahorita vamos a platicar de él, y por eso los presidios militares fueron necesarios para dar seguridad a la población blanca, que tenían sus misiones, minerales y agricultura, ganadería y comercio, porque ellos cuidaban lo suyo, ¿no? Lo que es el comercio que tenían. Sí. En definitiva, podemos decir, Edgar, que la actividad militar pues fue muy necesaria pues para frenar la rebelión indígena, y la acción de la bota española pues no se puede ver de otra manera como una conquista, ¿no? Entonces así pasa, ¿no? Entonces la foto esta que estamos viendo precisamente de Juan Bautista de Escalante, y pues él fue el primero en cruzar en frágiles balsas el peligroso canal del Infiernillo, ¿no? Llegando hasta la isla del Tiburón, y ahí tomó de prisionero a unos seris alzados y mandó colgar a 9. El resto los llevó a marchas forzadas hasta la hacienda del Pópulo. Él, como te digo, había llegado con 15 soldados aquí y venía junto con Adán Gil, que precisamente con un mapa que él había hecho en 1698, con ese mapa se van a guiar para llegar aquí al Pitiquín de Pimas de Cocomacaques. Entonces en 1703 el general Jacinto de Fuensaldaña, que dio de baja a Juan de Bautista Escalante en 1722 y obtuvo su retiro como militar y se fue a vivir al Real de Minas Motepori, y luego Escalante se fue a vivir a Nacosari, donde fundó la familia pues que lleva su nombre, y este señor, el fundador, pues tuvo una muerte muy trágica, ¿no? Cuando salió por mercancías, que él vivía por esas partes, sí, fue asaltado, y en ese caso fue descuartizado brutalmente, ¿no? En el presidio de Fronteras. Ahí vemos al padre Adán Gil cuando llegan aquí y empieza a hacer su primera misa, que precisamente son 100 indios y 12 niños que va a bautizar, ¿no? Y así muere, como te decía, Juan Bautista Escalante, porque ahorita vimos una imagen de él que la dibujó un compadre mío, y siempre he dicho que qué raro que en la ciudad
que no tengamos el monumento del fundador de nuestra tierra, ¿no? O de los jinetes que llegaron y cabalgaron esos 8 días que venían desde Cucurpe y llegaron a estas tierras lejanas de la corona. No es posible que no tengamos nada ni conozcamos de él, más que un bulevar hay ahorita con él, ¿no? Entonces, es lo único. Entonces, él es la piedra angular de esta historia, en donde se arma un rompecabezas, en donde funda lo que viene siendo la Santísima Trinidad del Pitiquín, del Pitic, y después de esta aldea, porque era una ranchería, dura muy poco tiempo, como se funda en 1700 y había guerras constantes con los seris y otras tribus más, porque a veces se peleaban por el agua o no se dejaban dominar por el son de la campana. Entonces lo que sucedía es que este pueblo nunca se dominó y duró 41 años como un pueblo fantasma, hasta que estas tierras indómitas no son como querían los españoles, entonces no se fundan. Entonces, y en 1700 ocurre precisamente esa última imagen, esa ilustración. Exactamente, ¿no? Esa última imagen es de esta historia, ¿no? Entonces, siempre he pensado yo eso, lo que te digo, que yo creo que sí sería bonito tener un monumento grande, así como lo tienen de otras ciudades de los fundadores, para esto, ¿no? Ahí estamos viendo otra foto, otra imagen, precisamente. Vemos la primera misa que ya te la había mencionado antes, pero lo que vemos ahí es que están ahí los 12 párvulos y están los 100 que va a bautizar, y es Adam Hill, y pues llegan a estas tierras y la fundan, ¿no? Entonces, también este señor Escalante pues acompañó en muchas ocasiones a Francisco Quino en su viaje a la Baja California, donde el almirante Isidro Atondo y Antillón le hizo responsable de la custodia de las perlas que llegaban a encontrarse en la expedición, ¿no? Y así, ahorita, como te decía, el arribo de Juan Bautista Escalante fue el 18 de mayo. Esta foto, en una ocasión estaba yo con el doctor Cano ahí en su casa, que en paz descanse, y me mostró esta fotografía que me gustó mucho, y pues ahí vemos claramente una vista como que es de lo que viene siendo la Santísima Trinidad del Pitic, imaginándonos hacia lo que viene siendo el poblado que va a ser luego el presidio del Pitic más adelante, ¿no? O Hermosillo, ¿no? Vemos el río, una parte del río Sonora faldeando todo lo que es la Sierra de Santa Marta, ¿no? Y la cementera. Me gustó mucho esta fotografía, y la tuve mucho después, antes de que hiciéramos esa ilustración. ¿De qué año es más o menos esta foto? Esta foto debe de ser, yo creo que unos de los, arribando a los 50 o los 40, no tengo una fecha exacta, pero es una foto muy bonita. Ahí te das cuenta de cómo corría nuestro río, ¿no? Cuando Entonces, corría agua, ¿no? Cuando corría, porque el río corría de banda a banda, y se llevaba todo lo que hubiera al paso, ¿no? Ahí ya estamos viendo a Juan Bautista Escalante en la toma de posesión de lo que viene siendo la Santísima Trinidad del Pitic, y la va a llamar, el Pitiquín de Pimas de Cocomacaques, y la va a llamar la Santísima Trinidad del Pitic, en honor a la Virgen, ¿no? Un 28 de mayo. Un 28 de mayo, precisamente por eso los días pasados se celebraron las fiestas del Pitic, porque es cuando se funda, ¿no? Algunos historiadores no consideran mucho que es la fecha de la fundación. Unos dicen que es en los 40, 1741, 42, pero realmente ya muchos se han puesto de acuerdo que es en esa fecha en que se funda la ciudad. Ahí estamos viendo el mapa que hizo el padre Quino, y agrandé un poco la imagen para ver el recorrido que hicieron este español, Juan Bautista Escalante, pasando desde Cucurpe hasta llegar hasta nuestras tierras, ¿no? Es un mapa que llegó hasta Europa, de lo bien hecho que está, ¿no? Maravilloso. Sí, es un mapa muy, no dimensionamos, a lo mejor ya en estas épocas, don Alberto, ahorita con el Google Maps ya tenemos el mapa maravilloso, pero en esos tiempos ser un cartógrafo exactamente era muy complicado, ¿verdad? Claro, había cartógrafos maravillosos como Piri Rex, que también trazaron muchos mapas en el mundo de los mapamundis. Y aquí tenemos otro mapa muy interesante que no alcanzo ahorita a ver de quién es ahí, ¿no? Entonces, José de Urrutia dice. Sí, José de Urrutia, él traza ese mapa en donde estamos viendo al Pitic, en ese puntito rojo, en las dos confluencias de los ríos San Miguel y del río Sonora, ¿no? Ahí al margen izquierdo van a ser la ciudad. Ahí nace Hermosillo. Ahí nace Hermosillo, precisamente ahí van a ser, y pues todo esto tiene muchas historias que contar. No nos podemos, como dicen, permanecer mucho en esto. Aquí tenemos la Sauceda, porque precisamente ahí en la Sauceda va a estar lo que viene siendo la iglesia vieja más adelante, ¿no? Este lugar era un paradisiaco porque era un lugar que había patos, podías cazar, inclusive
en los años del Porfiriato ya había una hacienda que se llamaba de los Muñoz y producían mucho lo que es la caña, iba la gente a paseo y comían el punto, lo que es la caña o la panocha que dicen, pero ese era un lugar que la gente iba a cazar y había patos, garzas y era un pequeño paraíso, ¿no? Ahí vemos gente disfrutando del paseo, que es precisamente la parte de lo que viene siendo lo que es el Pitiquín de Pinos de Cocomacal. Y ahora únicamente nos queda, don Alberto, el humedal, ¿no? Es un pedacito de agua que está ahí pegado a lo que era el Parque Recreativo La Sauceda. Es lo único que nos queda. Y nos lo estamos acabando, exactamente. Sí, todavía ahorita, como te digo, en este bloque 1, aquí estamos viendo a la Iglesia Vieja, que precisamente nace la Iglesia Vieja cuando ya no pueden controlar la Santísima Trinidad del Pitica a los indígenas, entonces ellos se salen de la Iglesia Vieja, y entonces, del Pitiquín, y nace lo que viene siendo la Iglesia Vieja. La Iglesia Vieja era una pequeña ranchería que pues estaba gobernada por lo que es Villa de Ceris, y esta ranchería o este pequeño poblado pues contaba con por ejemplo, estos que estamos viendo, esos silos, es donde estaba lo que viene siendo la Iglesia Vieja, ¿no? Estaba la Iglesia Vieja, y a unos 200, 300 metros hacia allá, ahí se cree que estaba la Iglesia Vieja, y cuando crece la presa queda hundido esto, ¿no? Entonces la Iglesia Vieja en aquellos tiempos contaba con una tenería del Chino Wong, había una escuela, y sobre todo estaba la cementera, la vieja cementera de McAlvin, que es la que está ahí, y vivían de la agricultura. Ahí vemos también otra vez una ilustración muy bonita de la Iglesia Vieja, con todas sus casas, y también ahí creció un personaje que llegó muy lejos, que es el Ignacio Soto, que es el gobernador. Ahí cerca de la vía del ferrocarril, por esas partes, ahí vivió él, ahí vivía con su familia y sus hijos. La línea que está en medio, precisamente entre todo el caserío, todos los caseríos, ¿es el ferrocarril? Es el ferrocarril. El ferrocarril pues pasa por la Iglesia Vieja porque se inaugura en 1881 y lo trazan hacia ese lugar, por ahí entra. Entonces, un poquito más hacia adelante, cuando venía el tren en la Iglesia Vieja, donde están los campos de fútbol de La Sauceda, estaba un switch que hacía el cambio para que el tren pasara, vamos a decir, hacia el norte o hacia el sur, pero normalmente torcía hacia el poniente porque iba a la ciudad, y de ahí se dirigía el tren y la gente escuchaba el pitazo y rápidamente estaban esperando el tren allá en lo que viene siendo en el molino el hermosillense, ¿no? Maravilla. Pero como te digo, esta iglesia desapareció cuando Abelardo L. Rodríguez pues decide, junto con los hermosillenses, que era un sueño muy acariciado, poner una presa, y hacen la presa Abelardo L. Rodríguez, que por cierto la L es de Luján, de él. Y ahí en esas partes, lástima que en ese tiempo Abelardo L. Rodríguez o su gente no se molestaron en tomar una foto de ese poblado, aunque haya sido polvoriento, para conocer lo que es la Iglesia Vieja. Quiero decirte una cosa, la Iglesia Vieja pues era la primera ramada que hicieron los españoles donde vimos la misa, pero nadie la vio porque quizás la gente que vivía en 1900 a 1913 haya habido unos vestigios de esa iglesia. Mi abuelo tuvo 100 años, llegó a vivir, y él se paseaba en la Iglesia Vieja y contaba que veía vestigios de lo que viene siendo la Iglesia Vieja. Pero lo que pasa es que cuando viene la creciente de 1914, tumba todas esas partes de los vestigios que quedaban, y ya no queda Iglesia Vieja. No queda nada. Entonces, pero sí había un poblado que estaba totalmente organizado con sus comercios, sus tiendas y su tenería, como te digo. Entonces no toma ninguna foto. Ahí vemos lo que viene siendo una referencia, ¿no? Una referencia donde se encontraba, y ahí está el vertedor, el dique y la Iglesia Vieja. Exactamente, la Iglesia Vieja, y ahí vemos el tren ya pasando en el puente de fierro, que precisamente cuando llega la creciente del 14 y también la del 29, pero más que todo la del 14, la corta de cuajo, y ese lo que viene siendo el puente de fierro, lo arrastra hasta el lugar de la Sierra de Santa Marta, donde están los López por ahí, y ahí queda cerca, pues arrastra hasta casi hasta el Cerrito de la Cruz, ¿no? Se lo lleva. Ahí vemos a la presa Abelardo L. Rodríguez, es una foto muy reciente, que es una presa que ya desde antes, desde la época del Porfiriato, Pede de Nigris y otras personas más ya querían hacer esta presa, e inclusive llegó un señor que se llamaba Kneffer, que era un alemán, y le propuso a Izábal proponer esta presa,
y costaba una millonada hacerlo en aquel tiempo, ¿no? Entonces no se hizo. Y viene la revolución y tampoco se hace hasta el 42, ¿no? Y costó 25 millones de pesos. 25 millones de pesos de aquellos tiempos. De aquellos tiempos, claro. Y que pues yo siempre he dicho que la época de Abelardo L. Rodríguez es muy similar a la época de Ramón Corral, ¿no? Son las dos etapas de Hermosillo en que ha habido mucha transformación y mucho crecimiento. No, completamente. Y ahí con esa imagen que veíamos, recordábamos todavía, a mí me tocó ya lo último de la presa cuando estaba precisamente en una cantidad importante de agua en el 83 y era impresionante observar la presa y ahorita da una lástima, da muchísima pena pasar por ahí, pero bueno, ahí está la imagen que queda únicamente como historia precisamente de esta ciudad viva. Vamos a ir a una pausa, don Alberto, si le parece. Estamos dando un recorrido por el Hermosillo de nuestros recuerdos y algunos obviamente la historia de nuestra ciudad desde sus orígenes. Tenemos todavía muchas fotografías que don Alberto nos hizo el favor de compartir y que quiere mostrar a todo Hermosillo y a todo el estado de Sonora a través de Televisa Sonora. Vamos a ir a pausa, regresamos con más Encuentro de Ideas. Seguimos en Encuentro de Ideas en esta emisión de jueves, gracias a la gente que está en la multiplataforma en televisasonora.tv, completamente en alta definición. Ahí estamos a través de esta red. Y también a la gente que sigue este Encuentro de Ideas en Twitter y Facebook. Ahí estamos a sus órdenes. @EdgarMolinaS en Twitter, en Facebook, Edgar Molina _ las noticias. Y también, ya lo sabe, la multiplataforma de Televisa Sonora. Estamos recordando Hermosillo, de fotografías, ilustraciones de cómo era el Hermosillo cuando era, obviamente fue su fundación en 1700 y obviamente ya el ananar de generaciones tras generaciones hasta llegar al año 2019 en el cual estamos viviendo todos nosotros y en el cual ya Hermosillo es una ciudad pujante. Se encuentra con nosotros esta noche don Alberto Pérez Nájera, que nos mencionaba don Alberto el tema de la presa, que han encontrado muchos tesoros en ese lugar. Sí, fíjate que en la presa pues se dan la tarea de ir muchos buscadores de tesoro, porque a lo largo de todo el tiempo han dicho que hay tesoros escondidos por ahí, ¿no? En una ocasión yo platicando con un buen amigo que se llama Francisco Ruiz, que es un señor ya grande, me platicaba él, porque él vivió en la Iglesia Vieja, que un señor que vivía por ahí, creo que en el Mariachi, ya grande, había combatido con las fuerzas de Pancho Villa, ¿no? Entonces este señor estaba ciego porque le había caído una granada y perdió la vista, ¿no? Entonces él platicaba que, bueno, en ese tiempo andaba con Pancho Villa, ¿no? Y él, como te decía, Pancho Villa aquí en Hermosillo pierde sus batallas y el león se hace un gatito. Se hace gatito, pierde las batallas. Entonces, platicaba este amigo, que estaba chiquito cuando nos platicaba el señor, que él decía cuando estaba ahí en la presa, decía que si yo pudiera ver, dice, y enfrente de mí, dice, si pudiera yo ver, le diría exactamente en dónde enterramos el tesoro, dice, que le habíamos quitado a Pancho Villa, o que traían uno ahí, ¿no? Y también había escuchado por ahí otras que son como leyendas también, que cuando se viene el Segundo Imperio, que viene siendo francés, había un señor Lambert que huye porque pierden aquí la batalla y salen huyendo por todo un camino polvoriento que se dirige desde el presidio, pero en este caso es de Hermosillo ya, y se van en un camino real polvoriento por toda la ladera, faldeando el río Sonora, pero más que todo por la Sierra de Santa Marta, donde está la cueva, la cementera. Entonces se va a llegar por allá y creen que entierra un tesoro por ahí, y lo matan, ¿no? Iba en busca de su mujer, la deja por otra parte, trata de huir con un tesoro y creen que lo esconde por ahí. Entonces, y así como eso se cuentan muchas historias, ¿no? de historias. Y don Alberto, tenemos más fotografías todavía del Hermosillo antiguo. Sí, mira, aquí estamos viendo una fotografía muy buena que la hizo la señora Judith Romo, y estamos viendo
pues lo que viene siendo la ilustración viene desde lo que viene siendo del poniente, como que estás viendo hacia la presa, y precisamente de mi lado derecho viene siendo lo que viene San Pedro de la Conquista del Pitic, y al lado derecho viene siendo el presidio de la Pitic. Del Pitic. Entonces ya en este tiempo nos acercamos a los tiempos que no sé cómo le hizo, pero en el 27 y en el 28 llega a estos lugares lo que viene siendo el señor Agustín Vildósola de Aldecoa, que fue un gobernador de Sonora, que en aquel tiempo era Sonora y Sinaloa. Entonces llega con mucha fuerza y se instala en estas tierras, y ya para el 41, para el 42, él pone un presidio que solicita a la corona 4 caballerizas, y en lugar de 4, no sé cómo le hizo, se queda con 13, y abajo en el macizo, como vemos ahí, del Cerrito de la Cruz, va a poner una hacienda que se llama la Hacienda, que es la hacienda de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces lo pone ahí, y la primera misa que hacen ahí la oficia el Padre Duque, y después por el otro costado de lo que viene siendo de este cerro, del Cerrito de la Cruz, van a poner lo que viene siendo el presidio de San Pedro de la Conquista del Pitic. Ahí lo ponen, y ahí vemos la ilustración como está, y del lado de acá, del lado del río, donde está ahorita actualmente Musas, y donde está la Plaza de los Tres Pueblos, toda esa parte de ahí, ahí va a estar el casco de la hacienda de Agustín de Vildósola, que ahí es donde empieza a gobernar todo Sonora, y es un señor que me adelanto mucho a la historia. Ahí estamos viendo otro mapa para entender cómo estaba la ciudad. Era un gobernador que tenía negocios muy chuecos, muy sucios, por decir así. Entonces lo mandan llamar desde la Ciudad de México, y en ese tiempo llega un visitador que se llama Gallardo, se apellida, y le dice que se tiene que dirigir a la Ciudad de México porque lo están demandando en su contra, porque decían que tenía a su cargo a muchos indios de la época que no le pagaban, y los tenía como esclavos para trabajar sus haciendas, el azúcar, había cañaverales, y sobre todo pues había muchos, eran los primeros viñedos que hubo, los tuvo Vildósola, que eran asombrosos, y tenía la gente trabajando así. Lo mandan llamar, lo curioso es que va para allá y regresa después con el tiempo de la Ciudad de México, imagínate desde allá, mandan urgentemente, se va para allá, y se queda Gallardo a cargo de lo que es la Santísima Trinidad del Pitic. Y lo que va a suceder luego es que cuando regresa Vildósola, se queda un sobrino que también se llama así, Agustín de Vildósola. Unos dicen que es su hijo, otros que es su sobrino, habría que ver, pero el caso es que se queda en estas tierras de la hacienda, y llega ya Vildósola de allá de la ciudad de los Palacios, y llega como si nada, como si no hubiera pasado nada, no hubo nada, y entonces llega a su hacienda, se apoltrona en la hacienda, y ahí como 8 años después muere en esa hacienda. Entonces su fortuna se la dona al monasterio de Montserrat, que está en España, y así se acaba la vida de este señor. O sea, ni siquiera la fortuna se quedó aquí, se lo mandaron de España. Exacto, ni sabemos dónde quedó, la fortuna, ¿no? Dónde quedó su cuerpo, ¿no? Entonces aquí estamos viendo una foto que tomé hace rato de lo que viene siendo, pues, lo que viene siendo ya Villa de Ceres, con la iglesia de Candelaria, que, como te digo, después de que ponen el presidio del Pitic a unos 300 metros de lo que es la hacienda de Vildósola, pues van a colocar esta iglesia, que en un principio fue una ramada, ¿no? Una ramada. Y va a empezar a crecer Villa Ceres, y a sus lados ya empieza a crecer con casas, y empieza a poblarse, ¿no? Entonces ahí vemos otra 1927. Es 1927, exactamente, ¿no? Entonces, lo importante de aquí es que don Felipe de Neve es un hombre visionario que llega a estas tierras del Pitic, y años atrás había fundado el pequeño poblado de Los Ángeles, a estas tierras que él logra pacificar a los seris, ya que estos no se dejaban dominar, como te digo. Entonces él pone este pueblo a 400 metros del presidio de Vildósola, y entonces ahí van a ser lo que viene siendo Villa Ceres. Así que el fundador de Villa Ceres se lo vemos a don Felipe de Neve, que es ese señor que funda Los Ángeles, y también funda aquí lo que viene siendo el pueblo. En la ilustración dice que también fue llamado Barrio Noveno. Fue también llamado Barrio Noveno, pero eso fue un poquito más adelante, ya casi acercándose la época del Porfiriato, ¿no? Entonces aquí vemos otra foto muy buena de lo que viene siendo la iglesia de Candelaria. Ya son fotos que son como del 20, del 30, ¿no? Y así va pasando ya el tiempo, y el pueblo de Ceres pues fue la tercera fundación de la provincia de Sonora, que también la llamaron la Nación Seri, y fue autorizada por el gobierno de Pedro Corbalán un 20 de agosto de 1772,
desde Álamos hacen esto, ¿no? Y así pues Villaceris toma categoría el 15 de septiembre de 1893 y para 1898 llega la luz al pueblo. Ándale. La luz eléctrica ya había empezado a llegar y ya para 1940 pues Villaceris es incorporado a la capital un 25 de octubre, ¿no? Y así la iglesia la iglesia pues tiene una imagen de la María Santísima del Pópulo, que es una escultura, y unos santos de la Iglesia Católica, pues que fueron traídas desde de San Miguel de Orcasitas, ¿no? A ver, mi estimado productor, si te puedo regresar una foto anterior, nomás para ver lo del asunto del kiosco, que quería ver la fecha exactamente. 1925 ya hay vestigio del kiosco famoso que está, obviamente, todavía se mantiene, sí, ¿no? De hecho, hace poco, 1 año, 2 años, lo reconstruyeron, lo renovaron y lo hicieron más bonito, ¿no? Pero es el mismo kiosco, ¿no? Caray. Entonces, como te digo, Villaceris es una de las primeras poblaciones de aquí, de cuando llegan de lo que es de allá del Pitiquín de Pima de Cocomacaques o de la Santísima Trinidad del Pitic, se instalan ahí en Villaceris, pero lo asombroso es que cuando llega Vildósola, a los 3 meses o 4 meses de haberse instalado los españoles ahí, se empiezan a dividir las tierras, y se le dan a los soldados casados, a los soldados solteros, y por último le da las tierras Vildósola a los indígenas. Así ya al después final, de la repartición de todos, lo que le quedaba en toda esa parte, ¿sí? Entonces creo que a Vildósola le cuesta 30 pesos la hacienda que tiene con saca de agua, y es una hacienda que, por decir así, en sus inicios la hacienda, no sé si tengamos tiempo en este blog, la hacienda empezaba de donde viene siendo la termoeléctrica de Villaceris y luego de ahí partía a la presa, porque también era donde estaba el Pitiquín, y luego de ahí se iba hacia el norte y luego regresaba por la calle Monterrey y bajaba otra vez hacia el Cerrito de la Cruz, y ese era lo que viene siendo la haciendita, ¿no? Entonces era interesantísimo, y aquí vemos una parte del río Sonora corriendo a sus anchas. Esa foto es como del 4 más o menos, de 1904 y 5. Y ahí tenemos un poste ahí, ¿no? Ahí está un poste. En medio del agua. Yo creo que se lo llevó también. Lo llevó también igual. Es unas fotografías impresionantes. Aquí tenemos a Villaceris muy buena. Qué padre foto. Es una foto muy bonita. Al fondo tú estás viendo la torre de catedral y la cúpula de la cervecería Sonora. Y es una foto preciosa donde Tony Marr cobraba por pasar los carros antes. Era un boxeador pugilista que fue campeón nacional de aquí de Hermosillo y muy querido, y precisamente su familia se dedicaba a tener esas balsitas para pasar los carros hacia el otro extremo de la ciudad. Entonces, en ese tiempo, ahorita hay una anécdota que me recuerdo, es decir, la recuerdo, que por allá cuando el señor Hilario Lea, el papá, cuando era presidente municipal, estaba trabajando, él vivía en Villaceris y estaba trabajando en el Palacio de Gobierno, y un día se viene una creciente muy fuerte, entonces su esposa y sus hijos deciden ir a visitarlo, algo así. Entonces cuando quieren cruzar el río, ahí estábamos viendo el río, y aquella franjita que vemos hacia el fondo es la calle Comonfort. Para que vean la dimensión del río. Y la parte acá es de Villaceris. Yo me imagino, de lo que te platico del señor Hilario Lea, que cuando viene la mujer con sus hijos y su cuñado, deciden cruzar el río, eso fue con los 20, por ahí. Entonces, Tony Marr y su familia empiezan a cruzar el río con mulas. Y cuando lo tratan de cruzar, se le viene la corriente, y entonces voltea el carro como si fuera una hoja y queda patas para abajo, con las llantas para arriba. Entonces la mamá de Tony Marr le grita: sálvalo, sálvalo. Se tira al agua, se salva, se mete hacia abajo y saca a la familia y lo salva. Entonces fue una historia que se contó mucho en esos tiempos, y que salió en el periódico en El Pueblo también, y que esa familia salva a la familia, ¿no? A los hijos y a la esposa de Hilario Lea, ¿no? Qué ocurrencia eso fue de pasarse en mula, hombre. Exactamente. Qué ocurrencia. Todavía lo siguen haciendo, ¿no? Siempre le queremos ganar al agua, a la naturaleza, a la corriente. En aquellos tiempos era muy común que las jalaran, y le llamaban marineros a estas personas, porque, por ejemplo, ahorita más adelante voy a mostrar una fotografía que una de las crecientes más grandes de Hermosillo fue en el año de 1914, donde llovió, porque eran equipatas de buenas, llovió 14 días, empieza la lluvia un 10 de diciembre y termina la lluvia un 24 de diciembre, gracias a Dios, dicen los hermosillenses, al grado de que rompen hasta puertas, paredes y mesas y todo para calentar
calentar la comida, ¿no? Caray. Pero esto no lo traía preparado, te lo Ajá. estoy platicando, Sí. y no sé en qué parte del blog vamos. Perfecto, vamos a hacer una pausa si me permite, don Alberto, vamos a ir a un corte comercial, seguimos todavía recordando el Hermosillo desde sus inicios hasta la actualidad, lo que ha llevado obviamente a las generaciones a incrementar todavía esta maravillosa historia de Hermosillo. Seguimos aquí en Encuentro de Ideas, vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Seguimos en Encuentro de Ideas en esta emisión de jueves, gracias a la gente que está en sintonía con nosotros en el marco del 319 aniversario de la Fundación de Hermosillo. Es por ello que esta noche le aceptamos y le agradecemos muchísimo la invitación a don Alberto Pérez Nájera, historiador de nuestra ciudad, para que nos siga contando sobre tantas historias, anécdotas y sobre todo fotografías, ilustraciones desde los orígenes de nuestro Hermosillo hasta la actualidad, y que obviamente han posicionado a nuestro Hermosillo como una de las capitales más importantes del país. Recuerde que usted puede participar con nosotros con el hashtag Encuentro Ideas en Twitter, @EdgarMolinaS, ahí estamos a su entera disposición también a través de esta multiplataforma. Y don Alberto, seguimos con las historias, las fotografías, que hay muchísimo todavía que contar de la historia de Hermosillo. Sí, fíjate que me he estado emocionando un poquito porque he estado platicando más que todo una historia urbana, no he entrado a lo que es la historia pesada, la gente se puede enfadar, ¿no? Pero ahorita vamos a tener una imagen que a mí me encanta y me hace mucho viajar al pasado, ¿no? Y me da una idea de cómo era la ciudad en aquellos tiempos. Entonces ahorita vamos a mostrar una imagen de Bartlett, vamos a empezar con ellas, porque Bartlett fue, para fortuna de nosotros, de todos los hermosillenses, conocemos cómo era el Hermosillo de 1852. Ahí vemos a John Bartlett. Bartlett dibuja esta imagen que ya te la había presentado el año pasado, pero dibuja esta imagen y la vuelvo a poner porque la hace en 1800, como te digo, 52, y él era una persona que venía contratado por el gobierno americano para delinear toda la frontera, porque acuérdate que habíamos perdido casi la mitad del territorio del país en una de las guerras con Estados Unidos. Entonces, esta persona llega aquí y a otras partes más, pero lo interesante de aquí de Bartlett es que llega a Hermosillo y dibuja esta imagen que estamos viendo todo el auditorio. Pero esto sucedió precisamente, sucedió en diciembre, ¿no? Porque llegan unos hermosillenses, contratan una carreta y llegan por él y se suben al Cerro del Mariachi, y desde ahí se sienta Bartlett y dibuja la imagen que vimos. Así es. Esta es otra imagen que nos adelantamos un poquito. Ojalá pudiera darle para atrás Luis. Entonces, o la dejamos ahí como quiera, porque seguimos con lo de Bartlett. Regresamos con Bartlett. Sí, porque lo que hace Bartlett es que dibuja el cerro y ahí, si te fijas, casi no hay nada. Sí, ¿no? Entonces, Absolutamente. ni siquiera, a pesar de todo, de que estaba la capilla del Carmen, no la logramos ver, y ya existía la Alameda, porque la Alameda se había fundado en el año de 1780, ¿no? Que viene siendo ahora el Parque Madero, y nace una de las primeras calles que viene siendo la Cerdán. La Cerdán. Así es. Sí. Pero viendo esta imagen, este dibujo, después empiezan a llegar más dibujantes, más pintores, que los vamos a ver ahorita, pero la fotografía empieza a llegar mucho más tarde. La fotografía, dicen que la primera fotografía que llegó aquí, que eran daguerrotipos, llegó, que eran un francés, que así se apellidaba el que lo inventó, pues dicen que rápidamente llega la fotografía a México, y la primera fotografía en el país es en Veracruz en 1839. Entonces, rápidamente, no tan rápido, pero en 1852 empiezan a llegar viajeros y fotógrafos que empiezan a fotografiar Sonora, y entre ellos van a venir algunos que los tengo aquí, que viene siendo el daguerrotipista, que es Henry C. Cameron, y William Hernan Rufolson,
que vienen de San Francisco, que tenían un estudio, a fotografiar Sonora. Después Marcos Bordata viene a Ures, y después viene Alfred Laurent, que fotografía Hermosillo y Guaymas, y luego viene Bernal, Pablo Rubio, que era un hermosillense, que también fotografía y tenía daguerrotipos, y sobre todo viene después W. Roberts, Gabriel Buena, Alberto Cosio, la familia de los Aguilar tenían a don Fernando, que también era doctor, creo, y él también fotografió mucho Hermosillo. Weiner, Jesús Sabitia también, que es muy, muy conocido, Delgado y muchos más, como Emilio Loño, que ya son más recientes, empiezan a fotografiar la ciudad. Y ya en la siguiente foto, si nos pasamos a la siguiente, a la que veníamos viendo, pues ahora sí llega aquí a la ciudad de Hermosillo, que ya es Hermosillo, precisamente. Antes de entrar a esta imagen que dibujó Sin, que viene siendo la capilla de San Antonio, también es en el año de 1873, pero se me ha pasado un dato muy ahí, se me ha ido yendo, que lo que te quiero decir, que Hermosillo tenía unos 20 o 23 años, que le quitan el nombre de Pitic para ponerle Ciudad de Hermosillo en honor a José María Hermosillo, que era un guerrero, que era amigo de Hidalgo. Entonces le ponen el nombre de él, le cambian la ciudad de la noche a la mañana. Que ni siquiera pisó Hermosillo, ¿no? Exactamente, es una de las cosas más tristes, es que ni lo conocía, ni pisó estas tierras, ni sabía que sucede como ahorita, que dan un nombre y punto, ¿no? Sí, como cambian las calles, los barrios y todo eso. Así ¿no? ocurrió. Entonces, así ocurrió. Entonces, después de esos 23 años o más, en 1873 llega lo que viene siendo este pintor Sin, otra vez ya pintó Sin, pinta el artista Sin, pinta la capilla de San Antonio en 1873, que fue construida extramuros del presidio del Pitic, entre 1809 a 1816, por solicitud de los agricultores y los vecinos, que solicitaron al clero su edificación, y los esposos Manuel Medina y María de la Luz López donaron su huerta para edificar lo que viene siendo la imagen que vimos atrás, que viene siendo la capilla de San Antonio, que contaba con cúpula y una torrecita, pues con 2 campanas, y el techo de la capilla fue planeado con bóveda, que era muy igual o muy parecida a la iglesia de la Candelaria en Villa Ceres. Ahora sí tomo esta foto, que también es en el año de 1873, llega otro viajero, otro pintor, que se llama Ernest Edniet Narjot. Este señor era una persona que llegó aquí y dibujó esta foto que él le viene a llamar la vida cotidiana del viejo Sonora. Entonces tú te preguntarás dónde es ahí. Si te fijas bien, más o menos es una foto que es el cerro, como te digo, de la Cementera, y está cerca de unos centros comerciales por ahí, en esas partes, y ahí vemos una vida cotidiana de cómo vivía, en este caso, el Hermosillo de antes, que antes fue el Pitic también, y es una vida totalmente campirana, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Aquí ya empiezan a pasar los años, a brincar los años, entonces ya estamos viendo ahí que es una foto de 1800, creo que es. Esta sí ya es foto, ¿no? Sí, esta ya es una foto que es de 1893 de Catedral, pues que Catedral, había dicho anteriormente, se construyó sobre un panteón, y lo manda a construir Corbalá. La primera iglesia que estábamos viendo que tuvo Hermosillo es esa que estamos viendo ahí, que era la vieja capilla castrense, que tiene 4 campanas, y ahí esa, la que está al fondo, es la catedral actual. La que está al fondo. Sí. Y a unos pasos más atrás quedaba una vieja muralla, que era para contener a los seris y a los yaquis, que tenía su entrada de la Puerta Encantada por la calle Boulevard Hidalgo, porque esa calle antes le llamaban la del Cupido también, ¿no? O la del Compartidero, pero esa calle anteriormente después se va a llamar, la que es Boulevard Hidalgo se va a llamar Urrea, y también se llamó como la calle El Camino Cementerio, Botica Vieja. Entonces, en esta parte que estamos viendo aquí de esta foto, que está preciosa, estamos viendo ese zócalo. Ese zócalo fue la casa del alguacil en el pasado, y duró cerca de 101 años construidas, porque la empiezan a construir esa casa como en 1780, ¿no? Y la vienen a tumbar en 1803 la casa del alguacil, para luego construir en 1803, y en 1904 van a tumbar lo que viene siendo ese zócalo, ese redondel de mampostería de fierro dulce, lo tumban para construir el actual kiosco que tenemos ahorita, que se levantó en las fiestas del centenario en el año de 1910 con don Guillermo Arreola, ¿no? Y ahí seguimos viendo otra foto del pasado, que creo que
que viene siendo otra toma de 1895 y que está tomada desde el Cerro de la Campana, ¿no? Ya creció. Ya la ciudad, ¿no? ya creció, ya, pues tiene como unos 8,475 habitantes. Y vemos a Catedral pues a media construcción, con su cúpula y su torre sin terminar. En ese tiempo, todo lo que es la Colonia Centenario, porque en 1910 le ponen ese título, ¿no? Era el ombligo de Hermosillo. Ya pasando lo que viene siendo Correos, todo eso era extramuros, era afuera, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo lo que es esa parte del Centenario, ¿no? Pero al fondo se ven las huertas y la calle de la Carrera, que es una calle que se ve como serpenteando ahí al fondo, que es la calle de la Carrera, que hoy se llama calle Pesqueira, ¿no? Y que en su momento, pues todos esas eran huertas, ¿no? Sí. Entonces, ahí después, al terminar la calle Pesqueira, un poquito hacia donde está la Plaza Alonso Vidal, le van a llamar la calle Tampico y luego la Segunda de Obregón. Ahí se empiezan a instalar las mejores familias, las crema y nata. En ese lugar que estamos platicando, de ahí nace la plazuela de Jesús de Nazareno, y en esa esquinita, que es la Comonfort, ahí van a poner la primera fuente de Tritón, que vamos a ver, y así va creciendo. Mira, Hermosillo, como te digo, ahí vemos una foto de Roberts, seguimos viendo Catedral con una torre, y seguimos viendo todavía, esa foto es de 1903, porque en el 1904 van a tumbar lo que es el Zócalo o el redondel que está ahí, lo van a tumbar para levantar el kiosco que te dije. Ya la plaza se ve más bonita, a pesar de que la Torre Norte la terminan en 1902 o 4, ya está, el 2 la termina, ¿no? Para empezar a levantar después la Torre Sur, que la terminan en 1908. Ya la plaza está hermoseada con sus bancas de cementos, con sus callejuelas y sus naranjos, ¿no? Un poquito más adelante se secan esos naranjos, que luego les platico. Aquí esta foto seguimos en la misma época de 1903, vemos el Palacio Guadalupano y vemos a Catedral con una torre, y pues más adelante Catedral, como te digo, la van a construir como está aquí ya, la terminan ya Catedral totalmente, está el palacio, que es el Colegio Guadalupano, y se ve lo que viene siendo el tendido de vías del tranvía, que eran de mulitas en aquel tiempo. Esta foto me encanta, es en la calle Urrea en esos tiempos. Hermosillo es la época dorada y del porfiriato. La gente vivía muy suave, se divertían en el Teatro Noriega, iban al cine Paté, iban a las corridas de toros, iban a las peleas de gallos, y sobre todo era una ciudad tranquila, y donde pues a pesar de todo estaba todo lo que da la cervecería de Sonora produciendo toda su cerveza. Y aquí tenemos otra foto muy buena de lo que viene siendo también Palacio de Gobierno, ¿no? Tenemos dos fotos como un antes y después, pero en el pasado, que la primera no sé quién la tomaría, pero vemos a Palacio de Gobierno sin lo que viene siendo la cúpula, que la viene a construir Gronowski, que es un polaco, que también construye, luego más adelante les voy a decir que construye, y la plaza ya la vemos bien definida con sus naranjos, y donde está el Callejón Velasco vemos un caserío donde vivían los Lacarra, donde vivían muchas familias, que es donde van a poner luego lo que es el Palacio Municipal. ¿Sí? Entonces ahí vemos la calle Urrea, no está tomada desde la Torre Norte, y al fondo por allá, en la primera foto, lo que está arriba, todavía no se pone la cervecería de Sonora. Ya en la parte de abajo, que la toma Tibets en 1904, la ciudad ya cambia mucho en esos escasos años. Si te fijas bien, a la parte derecha ya está la cervecería de Sonora, está la cúpula, todo lo que da, que la hace el señor Gruning, que viene de Alemania y se asocia con Luis Hofer, y sus socios notarios son Felizardo, Víctor Aguilar y otros más. Seguimos viendo aquí lo que viene siendo la calle Comonfort, y en la pura esquina está la casa de Luis Lacarra, y en el Callejón del Burro. Y fíjate, si te fijas bien, los caballos los amarraban así como en el oeste, ¿no? Y allá enseguida estamos viendo en la otra lo que es Catedral, que viene siendo la calle Ocampo, y allá al fondo, esa calle es la Ocampo, en el fondo está la casa del licenciado Domínguez, que la construyen en 1901, y es una casa súper elegante porque está en lo que viene siendo al final de la calle de lo que es la Ocampo, y viene quedando en la calle Querétaro, que antes le llamaban de la Amargura, porque ahí pasaba el Vía Crucis que hacían cada Semana Santa para Cristo, ¿no? Entonces, se adelantó un poquito, pero esta foto es muy interesante. Tenemos el chalet que viene siendo Salido, que es construido precisamente por Felipe Salido. Unos dicen que lo construyeron en el año de 1904.
Entonces, allá arriba, al lado derecho, vemos como en los años 30, sí, está precioso ese chalet, está precioso. Ahí vivía Felipe Salido y más adelante le viene comprando la casa Saturnino Campoy. Pero yo pongo allá arriba a la derecha todos los chalets que había en aquel momento, que vivían los Fernández, que vivían los Burs y que vivía Salido y vivía pues mucha gente de mucho dinero, los González. Y por el otro lado, por el lado derecho, estamos viendo la misma calle que en aquel tiempo se llamaba Orizaba y ahora es Doctor Paliza, va una carreta, y ahí se ve el chalet Salido. A lo que quiero llegar es que en el chalet Salido estaba arrendado a un fotógrafo que se apellidaba López, y en ese momento, en el año de 1948, él está revelando unas fotografías y de repente se le incendia el estudio y un carbón va ahí por el aire, porque está haciendo aire, y se quema lo que es el Palacio de Gobierno. Sí. Entonces aquí vemos otras cosas muy interesantes, que viene siendo la Capilla del Carmen, que es de don Pascual Íñigo. Pues lo empieza a construir en el año de 1838, para 1840 ya está terminada la capilla del Carmen. Y esa es la primera iglesia, ¿no? Esta foto la toma Alfred Lauren, que te platicaba hace rato, y es una colección del señor Fernando Herrera, que me ha facilitado muchas fotos, y muchas de ellas son que están aquí. Y vemos pues diferentes partes de lo que viene siendo la Capilla del Carmen, ¿no? Sí, no sé si tenemos tiempo. No, de hecho, vamos a dejarlo hasta aquí, don Alberto, porque sí, es muchísimo material, y yo lo quisiera invitar, obviamente, a otra visión de Encuentro de Ideas, porque sí es una cantidad impresionante de historias, de anécdotas que tiene nuestra ciudad, obviamente, y que obviamente un espacio de una hora, a veces no nos alcanza, ¿no? Sí, entonces hasta voy corriendo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y bueno, pues le damos una tercera invitación, si le parece, para seguir contando aquí de nuestra ciudad, que obviamente en el marco de estos 319 aniversario de Hermosillo, vale la pena, obviamente, recordar todo. Y antes de despedirme, nada más decir que el carro llegó a Hermosillo en 1907. 1907. Sí, y fue de un señor Alberto Aguilar. Entonces, llegó el carro y con ello vinieron todas las gasolineras, ¿no? Entonces costaba 13 centavos el litro, que ya lo platicaremos en algún momento. Qué chulada, 13 centavos. Como siempre, don Alberto, muchísimas gracias. Siempre es muy ilustrativo conocer la voz de don Alberto, aquí la historia viva de nuestro Hermosillo, y insistimos con este asunto. Una tercera va a haber, claro que sí, porque hay muchísima gente que se quedó con ganas. La primera ocasión que estuvo con nosotros Alberto, por eso esta segunda invitación, y habrá una tercera, porque hay muchísimo todavía que compartir. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Las leyendas, los mitos, todo eso. Muchísimo. Muchas gracias. Gracias a don Alberto Pérez Nájera esta noche aquí en Encuentro de Ideas. Gracias por vernos. Tengo un excelente jueves. Recuerda, el próximo jueves una nueva emisión de Encuentro de Ideas.